Bueno, las 9:07 de la mañana y esta intención que tenemos en Arriba Gente de tratar de brindarle la mayor información posible con respecto a las elecciones de este domingo 13 de marzo, las elecciones del BPS que siguen motivando una enorme cantidad de consultas, de interrogantes por parte de la población. Algunas que, bueno, tratamos de subsanar desde aquí, otras las derivamos a las páginas web, a aquellos organismos que son en definitiva los que pueden brindarles toda la información. Y lo otro que también tratamos de hacer es ir conociendo las diferentes propuestas para aquellos que, bueno, ya saben que les corresponde votar, saben en qué orden les corresponde votar. Inclusive creo que hoy están saliendo los planes circuitales a nivel de la prensa escrita, así que ya están publicados, seguramente en estos próximos días ya todos sabrán con su credencial cívica dónde tienen que votar, conocer las propuestas, conocer las ideas, conocer lo que impulsan las diferentes listas. En este caso le damos la bienvenida a Luis Lisboa. Luis Lisboa es candidato del Orden de los Trabajadores por la lista 16 en las elecciones del BPS. Luis, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad que me están brindando. Bueno, antes de ingresar en la propuesta concretamente de la lista 16 y lo que puede diferenciarla de otras propuestas, Luis, lo fundamental, ¿por qué es importante para los trabajadores el concurrir a votar al BPS? Porque me da la sensación que dentro de la apatía que muchos pueden tener, también está el no comprender el por qué tengo que ir a votar, por qué es obligatorio ir a votar en estas elecciones del BPS. Sí, yo creo que es una elección muy importante. Es la segunda elección en importancia a nivel nacional, en la cual elegimos nada más y nada menos que 3 de los 7 directores del Banco de Previsión Social. Lamentablemente el Banco de Previsión Social no ha estado a la altura de las circunstancias, informando a la población como se debe. Pero nosotros le hemos planteado la semana pasada al doctor Tabaré Vázquez la solicitud, le hemos efectuado la solicitud de la cadena nacional de radio y televisión, porque creemos que es una elección muy importante y hay un alto nivel de desinformación en la población. Una elección importante porque, en el caso de los trabajadores, tenemos la posibilidad de tener a alguien que nos represente allí, que pelee, que luche por defender nuestros derechos, por estar en el organismo que define las políticas de seguridad social en el país. ¿Hoy se hace bien o se hace mal a juicio de ustedes eso? Yo creo que hay muchas cosas que se hacen bien, pero hay muchísimas cosas que hay que cambiar y que se hacen mal. Digo, nosotros tenemos dos grandes críticas, ¿no? Que son, comprendemos que cada uruguayo tiene su corazoncito, participa o milita en mayor medida en un partido político, pero el domingo elegimos un representante social. Yo creo que se han confundido un poco los roles de representantes sociales y representantes políticos partidarios, ¿no? Entonces, eso creo que le hace mal, independientemente del partido que esté en el gobierno, en la oposición, independientemente del tema. Y en segundo lugar, consideramos que tenemos que tener una representación más participativa, más abierta, de puertas abiertas a los trabajadores. Digo, nosotros nunca vimos al representante de los trabajadores en los grandes conflictos tratando de aportar soluciones, de informar. La gente piensa que el tema de seguridad social es jubilarse. Y es muchísimo más amplio. Nos acompaña desde antes de nacer, con la asignación prenatal, hasta las expensas funerarias después de fallecer, las pensiones, etcétera, ¿no? Entonces hay una gama de derechos y obligaciones que es muy importante que conozcamos. Y es el rol fundamental del representante de los trabajadores, defenderlos en el directorio donde se definen las políticas y participar en los conflictos y tratar de aportar soluciones. Parte, Luis, de lo que decías, y ya vamos a ingresar en lo que es la propuesta concretamente de la lista que encabezás, parte de la apatía que puede tener la población, hasta te diría que uno, por lo menos aquí en el programa, a partir de las comunicaciones de la gente, hasta cierta molestia, ¿no? Es decir, ¿a qué me hacen ir el domingo si no tengo idea de lo que...? Y lo mencionabas, parte es responsabilidad del propio BPS de no realizar una debida campaña informativa para de esa manera enterar a la gente de cuál es la importancia de esta elección. Por supuesto, y aparte de un sistema electoral que hay que cambiarlo, ¿no? Digo, nosotros hablamos, hoy para registrar una lista, tú necesitas un sindicato con personalidad jurídica. El PCNT no la tiene. Para registrar una lista tenés que juntar 8.500 firmas. Con 500 registrás un partido político. Para participar en las elecciones, el aporte del Estado, 37.500 pesos para afrontar una elección nacional. Cuando todos sabemos que en una elección política el aporte que hace al Estado es mucho mayor. Entonces, ¿realmente queremos la participación social? ¿No? Digo, me parece que el Banco de Previsión Social, no ha estado a la altura de las circunstancias, no ha difundido el tema y hoy hay un preocupante nivel de desinformación.
Bien, comencemos con lo que podríamos decir es una de las banderas o las banderas principales que lleva adelante la lista 16. En primer lugar, participación. Es la primera vez en la historia que vamos a poder elegir realmente nuestro representante. Yo creo que esa es la base de la democracia, ¿no? Hoy tenemos dos listas. Desde 1992 a la fecha fue designado directamente o electo en elecciones con listas únicas el representante de los trabajadores, cosa que nunca comprendimos. Nuestra principal bandera es participación, compromiso, responsabilidad y transparencia. Sobre eso, ahí vamos directo al tema de seguridad social, ¿no? Estamos rechazando enfáticamente el cierre del Sanatorio Canzani. Quienes ayer eran directores sociales, hoy son directores políticos y tienen una decisión política incomprensible. De cerrar un sanatorio que es un centro de referencia, que tiene los recursos, que tiene el personal, que aumentó su presupuesto, y decisión política no sé de quién. Digo, porque la mayoría de los sectores del Frente Amplio, partido al cual responden, han sacado comunicados públicos rechazando el cierre del Canzani. Entonces nosotros, a mí me gusta ser claro, ¿no? Le estamos planteando al presidente de la República, si estos 4 directores representan el Frente Amplio y la mayoría del Frente Amplio está en contra del cierre del Canzani, que los remueva. Si no, que le dé la orden de suspender el cierre del Canzani. Es una decisión que carece de absoluta transparencia. ¿Por qué el hospital policial? Pregunto yo. Si el Estado quiere hacer las cosas transparentes, debería hacer un llamado a licitación y decir, necesito tal servicio, a ver, dentro del sistema mutual uruguayo, cuál es la que nos puede brindar el mejor servicio al más bajo costo. Aparte, una cosa fundamental, pasar esos niños con malformaciones y enfermedades congénitas al sistema mutual uruguayo es condenarlos a muerte. Que quede claro. Todos los uruguayos hemos padecido cuando nos tenemos que hacer un control, un chequeo médico, peleando con nuestra mutualista, con todas, en mayor o menor medida. ¿Ustedes se imaginan lo que son niños que requieren un tratamiento de por vida, ¿no? que es costoso en general, y donde el Estado es el principal y el último responsable, el que tiene que afrontar la situación y no medir costos? Estamos hablando de salud, ¿no? Luis, concretamente en cuanto a lo que es posicionamiento de ustedes respecto a temas importantes, cruciales, ¿qué piensan o qué pensás, mejor dicho, sobre el régimen de AFAP? ¿Estás a favor o estás en contra? Nosotros le decimos, estamos en contra de cualquier régimen jubilatorio que perjudique a los trabajadores, ¿no? Hoy tenemos a los cincuentones, 120.000 trabajadores más o menos que pierden. Si bien es un caso particular porque han aportado 20 años al régimen de AFAP, están perdiendo. No fue lo que nos dijeron nuestros políticos en el año 96 cuando se aprobó la reforma de seguridad social. Nosotros lo que planteamos es, en primer lugar, libertad para entrar y salir al sistema. Segundo lugar, que quede por ley escrito una obligación de que la jubilación de la AFAP sea igual, la mínima, igual a la del BPS. Si eso hubiera sido, no teníamos hoy el problema de los cincuentones. Si estuviera en la ley, no teníamos. Tercero, la AFAP es un negocio, tiene que asumir riesgos, no se le han puesto condiciones. José Mujica planteó invertir la plata de la AFAP en el exterior, una cosa que ni la extrema derecha en el Uruguay ha planteado, ¿no? Entonces nosotros lo que decimos es, saquémonos la camiseta política partidaria, dejemos de AFAP sí o AFAP no, veamos, si nos perjudica a los trabajadores tenemos que ir a un diálogo social en serio y ver cuál es el mejor sistema de seguridad social que nos puede proteger a todos los trabajadores. Luis es el primero en dar una cifra. Aquí tuvimos al presidente del BPS. A mí me quedaron, cuando tratamos el tema de los cincuentones, dos cosas de la nota. La primera es que no había una evaluación de cuántos trabajadores se veían afectados con esta situación. Por lo menos no la reconoció en la nota. Primero dijo miles y después dijo decenas de miles, ¿recordás en la nota? Sí. Y después lo otro que me impactó fue que habló del sacrificio de una generación, que cuando se dan determinados cambios, como es en este caso, como que ya de antemano se sabía que bueno, que iba a haber una generación sacrificada, pero ahora estás hablando de 120.000 trabajadores afectados. Es un disparate de gente que va a ver menguada su jubilación por una promesa absolutamente incumplida por los políticos del momento, que, o casualidad, son más o menos lo mismo que los de ahora, y las propias AFAP. Absolutamente de acuerdo. Lo que nosotros planteamos es, tampoco es justo que el Banco de Previsión Social, el Estado uruguayo, salga a cubrir la ineficiencia y la falta de rentabilidad en una AFAP. Y no fue lo que nos dijeron nuestros políticos de todos los partidos, ¿no? Por eso es que nosotros estamos diciendo, nos dijeron una cosa, pero en la ley no está. Pongámoslo para el futuro,
en la ley. Pero ahora que no sea el Banco de Previsión Social, que salga a cubrir y a pagarle. Hay que buscar una solución a esos 120.000 trabajadores. Si a uno es un trabajador y está perjudicado. Si son 120.000, ni que hablar. Concretamente con el tema informalidad, que está empezando a crecer, producto de la situación económica. Tema, por ejemplo, desempleo, que está empezando a crecer, porque por un lado las arcas del BPS se ven trastocadas. Hay que pagar más seguro de paro y hay menos ingresos justamente de cotizantes, de aportantes al régimen. Respecto a la solidez del régimen, ¿ustedes qué piensan? Sí. Se habla de que hay que meterle mano. Más tarde o más temprano vamos a tener que meterle mano. Muy buena la pregunta. Hoy está planteado el aumento de la edad jubilatoria. Claro. Los uruguayos no podemos trabajar hasta los 100 años. Se está hablando de 68, 70 años. Nosotros lo que decimos es, hay que atacar el financiamiento del sistema de seguridad social. Y te voy a dar 3 planteos directos. Primero, existen cientos de empresas en Uruguay que siguen declarando a su empleado por debajo del laudo. ¿Ah? No se respeta la ley de negociación colectiva, los consejos salarios, y el Banco de Previsión Social no se encarga de exigir el estricto cumplimiento de la ley. Eso es gravísimo. Y hay millones de pesos que se van del sistema. En segundo, tenemos una industria del juicio laboral en el Uruguay. Cada vez más juicios laborales. ¿Ah? Y van a quedar sorprendidos los uruguayos cuando se enteren que ni el Poder Judicial ni el Ministerio de Trabajo le comunican al BPS de esos juicios, y si se lo comunican, el BPS no hace la gestión de cobro. O sea, la amplia mayoría, si no decir el 100% de los juicios laborales, no incluyen aportes a la seguridad social. Y son trabajadores que se van a jubilar. ¿Ah? Eso es gravísimo. Tercero, tú hablabas de los números de Murro, y yo tengo otra visión radicalmente opuesta a los números que el ministro nos viene diciendo en los últimos 10 años, cuando era presidente del BPS. Es el informe de Gabinete Social de la Presidencia de la República, datos oficiales, agenda estratégica del MIDES, 2012-2015. Según datos del censo, en el 2011, el 28.3% de los trabajadores en Uruguay no cotizaban al BPS. Con dolor y con vergüenza, lo digo, como funcionario del BPS y como riverense, el 51.9% de los trabajadores de Rivera en el 2011 no cotizaban en el BPS. En plena bonanza. Con estos números no financiamos ningún sistema de seguridad social. Te planteo dos cortitas. Tarde o temprano hay que meterle tijera. Y 2 cosas claras, mirá. Los aportes a la construcción en el Uruguay hoy son un robo. ¿Ah? Ningún político habla de los aportes de construcción. 85, cada 100 pesos, 85 tenés que pagar el BPS. Nadie habla es la ley 14.411 del 75 y nadie la modifica. Nadie habla. Tenemos que bajar radicalmente los costos. Tenemos que simplificar los trámites, con eso atacamos la informalidad en el sector. Los empresarios se quejan una y otra vez que el BPS inspecciona siempre las empresas formalizadas. ¿No llegó el momento de cambiar el foco? ¿Ah? Y concentrar todas las energías, los recursos, el personal a los informales, a los que están completamente en negro, ¿ah? Y mejorar el sistema informático del BPS y controlarlo informáticamente a las empresas formalizadas? Y con eso optimizar los recursos que tenemos. Yo creo que son algunas medidas, ¿tá?, que pueden contribuir. Bien, Luis Lisboa, les recuerdo, esta es la lista, ¿verdad, Luis? Así la van a encontrar en el cuarto secreto, digamos. Sí. Allí tienen ustedes, esta es la lista 16, aquí han quedado los principales postulados que Luis Lisboa lleva adelante con esta lista 26, elección de representantes de los afiliados activos. Así es como se le denominan a los trabajadores, así es como lo van a encontrar la lista los trabajadores que ingresen al cuarto secreto. Luis, en el caso de ustedes, ¿responden o están apoyados por alguna organización política o se definen como independientes? No. Mirá, nosotros estamos tratando de predicar con el ejemplo, ¿no? El domingo elegimos un representante social. En nuestra lista hay de todos los partidos políticos. Entonces nosotros, el eslogan, que es el que está en lista, decimos el eslogan y es lo que estamos practicando, por una representación social y no política partidaria. Nosotros hicimos una lista en la cual hay 2 delegados del PCNT, 2 compañeros que no están afiliados a ningún sindicato y 2 compañeros que son del sindicato de SECOM que pertenecen a la Confederación, a la nueva central recientemente creada. De esa forma es que nos clasificamos tratando de abarcar a todos los trabajadores. Bueno. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, Luis. Un placer tenerte aquí. No, muchísimas gracias a ustedes y estamos a las órdenes. Muy bien, así hemos tenido entonces esta charla conociendo algunos de los aspectos que defiende los postulados de la lista 16 para estas elecciones del BPS del próximo 13.